Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. Bueno, en esta ocasión estamos prácticamente casi todo el equipo completo. En unos minutos estará integrándose mi hermano para ser equipo completo. Y bueno, vamos a seguir desarrollando la discusión y el debate sobre la educación de las ciencias y de la educación matemática también en particular, ¿no? Hoy vamos a expandirnos un poco más sobre aquellas capacidades que la educación desarrolla o debe desarrollar en el ser humano y cómo estas capacidades pueden estar siendo o el desarrollo de estas capacidades puede estar siendo limitada por un enfoque educativo tal vez errado o erróneo, ¿no? Incluso también que va de alguna manera en contra o digamos que no demuestra un conocimiento total de lo que es la antropología o la forma de ser o la forma de aprender del ser humano, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. Saludamos a los presentes. Doctor, ¿cómo está? Bien, excelente acá y muchas gracias por la invitación y para seguir conversando este apasionante tema. Excelente. Carlos, ¿cómo te encuentras? Buen día, bien, me encuentro bien aquí, ansioso ya por esta charla. Excelente. Bueno, Andrés no podrá compartirnos video, pero sí lo escuchamos por audio. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? En esta vez estoy un poquito indispuesto físicamente, pero anímicamente estoy con ganas de participar en esta interesante conversación. Gracias. Excelente, Andrés. Esperemos que te mejores pronto y bueno, siempre estás bienvenido para estas charlas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, vamos a seguir un poco el procedimiento que hicimos en el episodio anterior, que es ver un video y con base en ese video van surgiendo algunos temas, ¿no? Sobre todo relacionados a lo que les comentaba, ¿no? El desarrollo de las capacidades durante la educación. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un corto video relacionado justamente al tema de la educación. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que ir a estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más les va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro, pero ¿a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. No en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos ni debe serlo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Al revés, exactamente al revés.
Bueno, se han dicho muchas cosas en este video que me parece que vamos a poder discutir en mayor profundidad. En primer lugar, se hace pues una mención bastante graciosa sobre algunos cursos que se dictan, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a, bueno, la matemática, pero con un enfoque, como señala eh, la expositora, con un enfoque postmoderno o woke, como se le llama comúnmente. Entonces, sobre este punto, me parece interesante o como punto de partida inicial, preguntarle, doctor, si es que de alguna manera a usted ha escuchado este tipo o es una exageración tal vez, este tipo de asignatura que ha mencionado la expositora. Bueno, mira, es un tema bastante delicado porque un poco se intersecta con la parte ideológica y política de las personas, ¿no? Es cierto de que los enfoques de género que últimamente está proliferando en las universidades le dan esa connotación justamente que hablaba la parlamentaria, me parece, española, ¿no? Y la verdad es que la matemática no tiene género. La matemática es un constructo mental, un conjunto de sistemas formales que no tiene género, ni siquiera podemos calificarla o que se pueda percibir como bonita, hermosa, nada, porque esos son adjetivos humanos que somos nosotros los que calificamos a las matemáticas de esa manera, ¿no? Entonces, mal podemos decir que digamos, cuatre, como dice la parlamentaria, pero está dentro del enfoque de género. O sea, una matemática con perspectiva de género se llama. Pero más allá de eso, yo me quería referir a otro tema que ella misma habló que a los jóvenes hay que enseñarle, dijo, el estudio, el esfuerzo y el conocimiento. Tres elementos que se ha ido perdiendo en esta, digamos, corrientes pedagógicas postmodernas y que yo lo miro con mucha preocupación porque justamente estos tipos de enfoque es, desde mi punto de vista, por lo menos contraria a la formación que quisiéramos del futuro ciudadano, ¿no? Habilitarla para la vida. Y la vida tiene esfuerzo, sacrificio, necesitamos conocimiento, estudio, o sea, todos los elementos, ¿no?, que esta parlamentaria dijo y que no lo estamos desarrollando en las salas de clase, porque estamos privilegiando herramientas que en lugar de capacitar, digamos, al cerebro humano, lo está haciendo retroceder. Y eso no es una opinión mía, sino que ya está saliendo estudios científicos al respecto. Fíjate, los neurocientíficos han determinado varias cosas interesantes, ¿ya? Ellos dicen que cuando una persona nace, ¿no?, un bebé nace y empieza a absorber en su entorno el conocimiento, lo hace a través de tres habilidades que tiene innatas el bebé que nace. Es la luz, el color y el sonido. Los tres elementos que hacen que el bebé absorba y vea a las personas, vea los movimientos, etcétera, ¿no? Y si uno reflexiona un poco, esos tres elementos son los elementos que tiene el celular, por ejemplo. El celular tiene esos tres elementos. Entonces, estamos reduciendo las mentes de los niños, de nuestros jóvenes, a mentes de bebés. De tal manera que esos tres elementos hoy día se han constituido estímulo para, entre comillas, aprender, ¿no? O por lo menos informarse del conocimiento. Son estímulos, ¿no?, que hoy día han calado tan hondo de tal manera que al ser esta información con esos tres elementos, luz, color y sonido,
nos evitan a nosotros concentrarnos en lo que nosotros queremos aprender o conocer, ¿no? Porque la información se hace instantánea, se hace visual e instantánea, de tal manera de que el chico hoy día ha perdido capacidades de concentración enormes, ¿no? Las corrientes pedagógicas también hablan que hoy día ya no hay que hacerle clases más allá de 20, 30 minutos porque el niño tiene que descansar, ¿no? Eso de ahí es producto de esta situación, porque justamente el niño no se concentra mucho y está siempre con el celular, siempre con la luz, el sonido y el color. Entonces es increíble cómo estamos, entre comillas, idiotizando a los niños, a los jóvenes, y se han convertido en personas que tienen poca capacidad de concentración. Ahora, ¿por qué eso es perjudicial? Primero, es perjudicial porque el conocimiento, para ser adquirido, ¿no? Y eso basta leer la vida de los científicos, de los literatos, los intelectuales, requiere muchas horas de concentración, de estudio, de dedicación, ¿no? Ningún ser humano, así sea Albert Einstein o Isaac Newton, ningún ser humano ha aprendido las cosas sin esfuerzo, no, sin conocimiento, sin estudio. Han requerido mucho esfuerzo para ello. Y hoy día le decimos a los jóvenes, no, usted puede ser talentoso y puede ser creativo y con mínimo esfuerzo, ¿no? Nosotros le vamos a ayudar, lo vamos a motivar, ¿no? Entonces, ahora, otro elemento que quisiera mencionar con respecto a esto es otro digamos, de los resultados que está teniendo los neurocientíficos que me parece muy interesante y que creo que esto ojalá empiece a cambiar un poco la educación, ¿no? Se dice, los neurocientíficos hablan de que para aprender, no solamente matemáticas, sino cualquier área del conocimiento, se requieren dos cosas, ¿no? Una de ellas, ya se sabía hace mucho tiempo, que es la motivación. El chico tiene que estar motivado, entusiasmado, ¿no? Entonces ahí, en esta cultura postmoderna, dice el profesor, para que motive, tiene que ser una clase lúdica, entretenida, etcétera, etcétera, ¿no? En esa parte la motivación, porque si no hay motivación, no hay aprendizaje. Ya, pero eso no es totalmente suficiente. Lo que los neurocientíficos hoy día están, digamos, concluyendo es que el cerebro humano aprende ante las dificultades, ante los retos que pueda tener ese cerebro. Entonces, cuando el cerebro no hace un esfuerzo para poder aprender, ¿no? Por ejemplo, resolver un problema, ¿no? Hacer un ejercicio matemático, si es algo rutinario, ¿no es cierto? El cerebro no hace mayor esfuerzo para entender y comprender porque es algo rutinario. De tal manera que esa habilidad, entre comillas, habilidad que está adquiriendo, es solamente momentánea. Solamente va a estar en la parte del cerebro del recuerdo momentáneo, porque después usted le pregunta lo mismo a un par de días y ya no se acuerda de nada. Entonces, se queda ahí, porque el cerebro no hizo ningún esfuerzo. Pero, en cambio, si al cerebro usted le enfrenta a algo desafiante, algo que rete su imaginación, sus capacidades, ahí dice que el cerebro actúa y aprende de verdad. Y yo creo que estas conclusiones que se está llegando ya, va a haber ojalá un cambio en la educación, porque la verdad es que, o sea, cualquier científico, cualquier persona que se dedique a generar conocimiento, ha necesitado siempre esfuerzo, dedicación, ¿no? Para lograr tener el conocimiento que tiene primero y después para crear nuevo conocimiento se necesita tener un conocimiento base. Entonces nada ha sido fácil para nadie, ¿no? Pero con esfuerzo, dedicación y con la guía de un buen maestro, ¿no? Un buen profesor, ¿no? Puede lograr
digamos, superar digamos, dificultades y lograr aprendizaje significativo. Entonces, eso es una cosa que quería manifestar porque veo de que la pedagogía actual está yendo por un camino totalmente contraria, ¿no? Contraria, todo es lo fácil, como dijo la parlamentaria española, ¿no? Es así, no solamente en España, ¿no? En América Latina estamos invadidos por ese tipo de metodología y la verdad es que no ha tenido resultados. O sea, si uno observara que a través de las mediciones que se hace a nivel internacional, ¿no? Se logran aprendizajes significativos, entonces uno podría decir, ok, ese es el camino, pero no. Todos los indicadores muestran de que más bien, o sea, los alumnos cada año aprenden menos, o sea, el nivel cognitivo del ser humano, esos son los últimos estudios de la neurociencia, en lugar de avanzar hemos retrocedido, ¿no? Lo que era un niño de 4 años ahora es de 3 años, lo que era de 5 ahora es de 4, hemos retrocedido un poco cognitivamente porque hemos perdido estas capacidades de concentración, estas capacidades de resolver problemas que reten a su intelecto, que hagan cosas manuales ellos mismos, que puedan imaginar cosas para poderlo, digamos, plasmar en un dibujo. Hay capacidades de inteligencia aeroespacial, digamos, que se pierden cuando lo hace la máquina todo. Entonces, por lo menos en las primeras etapas educativas, ¿no? En la primera etapa, donde es la etapa formativa de joven, del niño, yo creo que no se debe dejar de usar el lápiz y el papel. Es la manera, o sea, hasta que se vaya formando, ese cerebro se vaya desarrollando, va a llegar un momento en que ya pueda usar las herramientas que hoy día se tienen y que son útiles y son buenas, ¿no? No estoy diciendo que no, que sean malas, sino que todo tiene su momento en la vida y primero hay que formarse el cerebro, hay que formarlo primero, ¿no? Y después ya uno hace uso de todas estas herramientas, pero primero la formación. Eso es lo que podría decir por el momento. Justamente abordó el tema también de cuáles son las capacidades que tenemos que formar desde temprana edad para poder aprender realmente, ¿no? O sea, aprender en el sentido de adquirir conocimiento y después aplicar ese conocimiento, o sea, un aprendizaje real, ¿no? Que no sea algo que dure poco y que sea realmente una, digamos, una transformación dentro de la percepción y del saber del ser humano, ¿no? Y justamente como menciona, hay una corriente más bien en sentido contrario, ¿no? En sentido de eh, evitar el dolor a toda costa, ¿no? Dolor entiéndase por sacrificio, esfuerzo, eh, frustración, ¿no? A toda costa. Y hay una, digamos, contradicción porque de alguna manera eso no se corresponde con lo que se conoce que sucede en la vida, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, va a competir en el mercado laboral o tiene una empresa y va a competir en el mercado, hay mucha que tiene, digamos, hay mucha frustración que a veces uno tiene que tolerar para salir adelante, para cumplir objetivos, y demás, ¿no? Entonces, y no solamente hay una contradicción con la vida misma, sino también con los desarrollos de la neurociencia, como acaba de comentar el doctor. O sea, es como si estuvieran yendo en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esa desconexión tal vez en lo que se propone en la pedagogía moderna y en los descubrimientos científicos de la neuro, de la neurociencia? ¿Por qué cree que se da esa falta de comunicación entre ambas corrientes? Bueno, yo creo que las razones siempre son multifactoriales, ¿ah? Pero una razón importante, yo creo, es que estamos en un mundo globalizado y en donde las,
los capitales, digamos, que se invierten en el mundo son importantes para los países, para los capitalistas y todo, y necesitamos personas consumistas. Entonces, necesitamos personas que digamos, ¿para qué tener conocimientos? ¿Sí? Simplemente que sean habilitados para trabajar. Entonces, y trabajar de manera, ojalá, sin que no reclamen, no digan nada, o sea, unas personas críticas, y para eso no necesitamos darle una buena matemática, ni siquiera curso de filosofía, que lo van a enseñar a pensar tampoco, pero sí que cumpla órdenes y patrones, ¿no? Que cumplan las reglas. Entonces, por un lado es eso, por otro lado son las corrientes postmodernas que indican este relativismo total, porque el ser humano, digamos, y hay que decirlo, o sea, el ser humano también, a pesar que hemos tenido cientos de miles de años en el esfuerzo y sacrificio, en las últimas, digamos, a ver, décadas, nos hemos acostumbrado a un facilismo, ¿no? A querer las cosas con poco esfuerzo, y bueno, si el ser humano eso quiere, ¿no? Entonces le damos este tipo de cosas para que conseguir nuestro objetivo. Un ser humano que no tenga, que él piense que es libre, pero en realidad no lo es, porque no tiene opinión fundamentada, no tiene razonamiento, o sea, no tiene una serie de elementos que a nosotros, los que tenemos el capital en el mundo, bueno, digamos, nos va a permitir continuar, ¿no? Continuar desarrollando nuestros negocios. Yo creo que ese es un factor, ¿no? Ese es un factor que lamentablemente todos caemos, y porque, bueno, el ser humano también, es humano también que nosotros queramos, digamos, que las cosas sean sencillas y fáciles, pero la verdad es que la vida no es así, ¿no? La verdad que la vida está hecho de fracasos, también de éxitos y de todo en la vida. Entonces uno tiene que habilitarse para la vida, ¿no? Y si no, pues miran los jóvenes hoy día. Hoy día los jóvenes, un pequeño tropiezo que tienen, se vienen abajo. No tienen esa personalidad ganadora, ¿no? Porque ya eh, yo lo veo en la universidad muchas veces, ¿no? Muchos jóvenes que han sido sobreprotegidos por sus padres, ¿no? Que incluso le han hecho pensar de que ellos son chicos muy inteligentes y muy hábiles y todo, y llegan a la universidad, y el primer resultado negativo que tienen sus notas se vienen al suelo. Van a psicólogos, a terapia, una serie de elementos que realmente es producto de cómo se ha ido formando, ¿sí? Sí, la verdad, eh, no, este tema de hablar de las dificultades no significa bueno, que el chico no sirva para resolver un problema matemático porque no le sale un problema, ¿no? Yo creo que eso tampoco es el objetivo de la educación, ¿no? Sino que enseñarle el valor que tiene el esfuerzo, ¿no? No importa que no llegue a la solución, no importa que no resuelva el problema, pero que yo lo vea esforzarse y dedicarse, intentando aprender, intentando resolver. Esa es la labor, ¿no? Educativa, ¿no? Ahora, si el chico resuelve y tiene cierto talento para las matemáticas, bueno, se le encaminará para que sea un matemático, un ingeniero, lo que sea, pero desde el punto de vista educativo, ¿no? El llevarlo al esfuerzo es para mostrarle la vida misma, y para mostrarle que con disciplina de trabajo digamos, sí, puede él tomar mejores y buenas decisiones para su vida, ¿no? Entonces eso es importante. Y otra cosa que antes que se me olvide, todo eso funcionaría siempre y cuando tuviéramos profesores bien formados también. Y ahí es otro tema bien delicado, porque la formación de los profesores en la actualidad, profesores de enseñanza media y básica, ya no es la misma formación de lo que eran los antiguos profesores, porque estos profesores actuales también han sido producto de este postmodernismo, igual. Desde su enseñanza media y después en la misma universidad, también han ido teniendo
esta costumbre del poco esfuerzo, ¿no? Y uno ve hoy día profesores jóvenes relajados, que uno los observa y allá no se ve un profesor con un aplomo y una personalidad, porque son formadores y son ejemplos de los alumnos, ya no, se ve ya chicos que prácticamente similar a sus alumnos, ¿no? Entonces, relajados, ¿no? Que no hay mucha disciplina, no se le ve entusiasmo por su disciplina que están enseñando, ¿no? No se le ve nada de eso, entonces eso se transmite también a los jóvenes, a sus alumnos. Entonces el alumno igual va a ser relajado, igual. Entonces, y esa es una cadena, ¿sí? Entonces, es una cadena que va a continuar si no logramos formar mejores profesores, convocar a los mejores estudiantes a ser profesor, ¿no? El día que logremos convocar eso, que ya pasa en países nórdicos, por decirlo, cambiaríamos esto. O sea, los profesores son fundamentales, pero un buen profesor, no, no cualquiera, porque si bien es cierto, el profesor es, digamos, uno siempre dice, sin profesores no hubiésemos sido, no hubiera ninguna profesión, el país que fuera sin profesores, pero lo que no se dice es que un mal profesor también deforma juventudes, también pone al país en crisis, los malos profesores. ¿Por qué? Porque no le enseñan a pensar, a razonar, no le hacen una buena matemática de tal manera que son gente manipulable y después cómo votan cuando van a elegir una autoridad política y por eso es que los países están en crisis, no saben votar la gente, porque tienen una mala educación. Así que ojalá algún día eso cambie y tengamos a los mejores estudiantes queriendo ser profesor, porque de esa manera yo creo que vamos a empezar a cambiar a la formación de los nuevos niños, de los nuevos jóvenes que salgan con otra mentalidad. Carlos. Sí, bueno, tengo dos ideas aquí. Uno, retomando esto del profesor, sí concuerdo en que te importa mucho la figura del profesor, la formación, porque finalmente es tu guía, ¿no? Entonces, también como tú lo visualices, pues puedes como captar ideas de, le costó, entonces como que dices, pues viene con esfuerzo, pero si lo ves relajado, lo ves así como, solo, yo soy el profesor y pues yo ya estoy tranquilo porque ya tengo un trabajo después de todo, ¿no? Entonces ahí se libera de preocupaciones y el alumno pues, también siente que es un poco así, ¿no? Y y quería retomar una palabra que mencionó lo de ser acríticos o llegar a que la persona no vuelve a ser crítica. Me preguntaba yo alguna vez en qué me ayudan las matemáticas, ¿no? Para poder ser crítico, ¿no? Y quería compartir lo siguiente, que al menos una observación, que puede haber más, ¿verdad? Que me ayuda mucho es, sí, como cuando en la escuela luego uno resuelve un problema y a mí me pasaba, no sé si era muy común eso, que luego no me salía el resultado que mis compañeros tenían, ¿no? O sea, como que casi todos llegaban a la misma conclusión, a mí me salió otro resultado y pues no sabía si creerles o qué pasaba, ¿no? Y entonces como que decía, pues quizá yo estoy mal, ¿no? Porque pues, si no me sale lo que la gente en general le sale, entonces algo anda mal, ¿no? Y ya se revisaban, comparábamos y pues seguía viendo yo como para mí eran errores, ¿no? Yo veía esos ejercicios y decía, hay errores ahí, ¿no? Pero algo que, bueno, en ese tiempo pues, no podía yo decir, pues, ¿cómo explicar que hay un error, ¿no? Ya hasta que el profesor se acercaba, veía procedimientos y pues decía, sí, es que en mi caso, ¿no? Decía, pues que sí estás bien, ¿no? Los demás se equivocaron y era como un error frecuente, ¿no? Es como que yo decía, bueno, es como que iba aprendiendo justo, ¿no? Como que esos detalles como sí, o sea, analizar por qué salían, para yo no cometerlos, ¿no? Entonces, y es cuando empiezo a pensar, digo, pues a veces quizás lo que me ha ayudado las matemáticas, ¿no? O sea, como que casi como en general la gente piensa algo y
Yo también pienso algo ahí, pero trato de no equivocar, no hacer esos errores, ¿no? Me vuelvo más pensante, ¿no? Digo, pues eso me ayuda en mi formación crítica, pues, ¿no? Quería compartir como ese detalle, ¿no? Ujú. Sí, creo que la matemática justamente tiene esa particularidad que bueno, eh, muchos de los ejercicios matemáticos, al menos de la matemática básica, tienen una solución o algunas soluciones que son concretas, ¿no? No podemos someterlo a la relatividad, a cómo me parece, cómo no me parece y demás. Y muchas de las cosas en la vida también son así, ¿no? Pongo a pensar en si vas a construir un puente, ¿no? El puente puede estar mal construido y eso se ve en la práctica, ¿no? Si no soporta cierta carga, si no tiene ciertas condiciones, ¿no? Y construir un mal puente, pues es catastrófico, ¿no? Porque pones en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Eh, bueno, doy el ejemplo del puente un poco para señalar que una mala educación no solamente tiene consecuencias para el propio individuo, sino que puede tener consecuencias también para la sociedad, ¿no? Imagínense una sociedad donde los profesionales no cumplan los roles que tienen que cumplir, ¿no? Estaríamos hablando de una sociedad donde prácticamente habría una suerte de no tomar conciencia y no tomar responsabilidad de lo que tiene que hacer cada persona, ¿no? Independientemente de si le parezca, no le parezca, le motive, no le motive y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sobre este punto, doctor, ¿cómo cree usted que de alguna manera se puede reencauzar estas corrientes de, podemos decir, hasta cierto punto de valorar lo inmediato, de valorar los estímulos y todo, ¿no? O sea, y ir un poquito más a las raíces de la educación, ¿no? Que tiene que ver con el esfuerzo, con la constancia, con, digamos, de alguna manera, como dijo Carlos, el hecho de compararse también, ¿no? Comparar resultados, ver, verificar los resultados, o sea, ser tanto humildes como también aceptar nuestras limitaciones, ¿no? Y toda esa suerte de principios que de alguna manera durante muchos años han caracterizado la educación, ¿no? ¿Cómo se podría volver tal vez a esta perspectiva o ese enfoque? Sí, mira, interesante esta parte que estuvo hablando también Carlos, ¿no? Sobre el aporte de la matemática a este pensamiento crítico, ¿no? Mira, la verdad es lo siguiente, yo en ese aspecto creo ser bien realista, ¿no? Todo no es matemática, o sea, nosotros en general en nuestra vida diaria, nosotros también tenemos una componente muy emotiva y tomamos decisiones emotivas. La matemática es un tipo de pensamiento bien específico, que es fundamental obviamente en la formación de un ciudadano. Ese tipo de pensamiento muy específico ayuda a estructurar una mente lógica deductiva. Entonces, esa estructuración es complejo para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado por cientos de miles de años de evolución a a un pensamiento libre, a dar una opinión, a dar un parecer, a solucionar un problema de acuerdo a lo que a mí me parece, y no, aún más, muchas disciplinas, ¿no? También se adaptan a eso. Cuando uno estudia, por ejemplo, la política, estudia la historia, las humanidades en general, la filosofía, y la persona tiene esa libertad de expresar lo que él piensa, lo que él opina, y bueno, y podemos diverger y podemos armar una serie de discusiones. El cerebro está acostumbrado a esa libertad. Sin embargo, la matemática no está estructurada así. La matemática tiene una serie de reglas rígidas. Entonces, la matemática usted no le puede decir 1 más 1 me parece, o yo creo que es 3. Yo opino que es 3 y no es. No puede usted decir eso. O sea, hay un proceso lógico deductivo
único, con una respuesta, una solución única. Entonces, encasillar al cerebro, a tener un pensamiento así, lógicamente que es duro para el cerebro, es un proceso que como maestros hay que seguir para lograr ese pensamiento, esa parte por lo menos de nuestro pensamiento que es lógico-deductivo. Pero vuelvo a insistir, usted sale de la clase de matemática y el mundo es de otra manera. El mundo es de otra manera, o sea, nosotros no vamos del trabajo a la universidad y decimos, ¿sabe qué? La línea recta es la distancia más corta y me salto los edificios y paso directamente y llego más rápido. No, ¿no es cierto? Porque la matemática es una idealización y no, en el mundo real son pocas las cosas que uno puede utilizar la matemática. Quizás las 4 operaciones, cuando uno va a un banco, hoy día ni siquiera todo está con calculadora, está todo programado. Entonces, la matemática en realidad es un tipo de pensamiento, ¿no? Habilita para cosas bastante específicas. Pero yo le puedo decir, los matemáticos, por ejemplo, los matemáticos que toda su vida han desarrollado problemas complejos, enormemente complejos. Hay matemática abstracta muy avanzada y puede usted ver un matemático de ese nivel que se le echa a perder el coche o el vehículo en plena pista y no sabe qué hacer. Se pierde alguna cosa de su casa y no tiene idea o sea, ¿dónde usa la matemática ahí? ¿Dónde usa? No. Entonces, se le echa a perder la cocina, no sabe ni cómo arreglarlo. Puede venir otra persona que no es ni matemático, no le gusta la matemática, nada, y tiene esa capacidad y arregla la cosa. Y tiene ideas para arreglar las situaciones así. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo llamo, ese es digamos, nuestra parte, bueno, una parte emotiva del ser humano, y este es otro tipo de lógica que también usamos los seres humanos, de tal manera que todo no es matemática estructural como nosotros lo tenemos en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que en nuestra pedagogía, en nuestros profesores, al estar formados dentro de revolución que ya habíamos hablado antes, la revolución formalista de la matemática, entonces ellos solamente ven una matemática estructurada y lo enseñan así. Lo enseñan así. Todos hemos sido testigos de cómo nos han enseñado las matemáticas, que si nosotros nos dan una ecuación, hay que resolverla y sacar una sola solución, y nada más. O sea, si usted se equivoca en un signo, se equivoca en una cosa, le salió todo mal. ¿No es cierto? Entonces, claro, hay una parte formativa ahí porque le enseña el orden, la precisión, ¿no? Hay una parte formativa. Eso también quiero puntualizarlo. No estoy diciendo que no se enseñe esa matemática, sino que desde el punto de vista educativo va más allá de eso. Va más allá de que el alumno resuelve el problema, siga el cálculo, sino que hay otros elementos que muchas veces no se toman en cuenta. Por ejemplo, el trabajo en equipo para resolver un problema, ¿no? Hay alumnos que le brillan más las ideas para resolver algo, otros no, en un grupo así de una sala de clase. Entonces el chico que digamos, el futuro ciudadano, ojalá fuera empático con sus compañeros, ojalá pueda ayudar a sus compañeros, enseñarle a sus compañeros, ser solidario con sus compañeros. Esos son parte que está dentro de los valores y fines que tiene la enseñanza de la matemática. Lamentablemente eso no se da en la evaluación actual de los profesores de matemática. Simplemente o está bien el ejercicio o no está bien el ejercicio y se acabó, ¿no? Si el alumno no puede explicar su solución ante sus compañeros, no tiene las capacidades comunicativas para poder expresar ideas, tampoco está desarrollando las habilidades matemáticas que quisiéramos, ¿no? Así que yo creo que va por eso el tema de lo enseñamos mal. Lo enseñamos pensando que el niño va a ser un pequeño matemático, ¿no? Que somos muy rígidos en la evaluación. No contemplamos otras capacidades o otras habilidades que la matemática tiene para enseñarnos a nosotros también. Y también
no hacemos entender, y eso yo creo que es por falta de cultura también de los mismos profesores, ¿no? Nos hacemos entender de que los seres humanos hemos estructurado nuestra sociedad, nuestro quehacer, desde la época de los babilónicos hasta hoy día, en base a las matemáticas. Y nosotros, si no entendemos matemática, no vamos a entender el mundo, cómo funciona, cómo opera. No podemos entenderlo, vamos a tener una serie de lagunas. Entonces, y todo eso afecta a todo el pensamiento crítico. Justamente la matemática aporta en ese aspecto lógico-deductivo para entender la sociedad que hemos construido, pero no es todo. Vuelvo a insistir, hay otros tipos de pensamiento, por ejemplo, el filosófico. El pensamiento filosófico también ayuda a pensar, a resolver, también digamos, a reflexionar. Y hay cosas que la matemática, por ejemplo, si uno le dice, a ver, deme la definición de envidia, de amor, de pasión, o sea, hay cosas que la matemática no puede, no es parte de su, digamos, de su experticia. En cambio, sí de la filosofía, sí quizá de la historia, de las otras, las humanidades en general. O sea, y ahí hay también razonamiento y tiene su propia dinámica, y por eso que la matemática es una parte, desde el punto de vista educativo es una parte importante, pero no es todo. O sea, ojalá que en el futuro todo ese conocimiento se integre, ¿no? Que veamos que un futuro ciudadano cuando se forme, vea que lo que él observa es, hay distintos tipos de conocimiento interactuando acá. Y que él conozca y sepa, ¿no? Que ahí está la matemática, está la física, está la historia, está la geografía, está todo ahí. Entonces, que vea eso, yo creo que eso sería lo óptimo para formar un buen ciudadano con una buena cultura y dejarlo, pues, lo formal y lo rígido para los matemáticos. La gente que le gusta la matemática es perfecto, ¿no? Pero a todos no tiene por qué gustarnos la matemática. Esa es otra cosa que es un error tremendo que yo veo, ¿no? No, todos tenemos capacidad para aprender, así es. Eso evolutivamente nosotros hemos desarrollado capacidades, pero una capacidad para aprender lo escolar solamente, lo básico, no para ser un matemático, un ingeniero, no, eso quizás ese chico tenga otras capacidades, ¿no? No hay gente que tiene capacidades manuales, capacidades para el deporte, capacidades mecánicas, capacidad para diseñar una casa, ¿no? Tiene esa habilidad, pero póngale un ejercicio. Miren, yo he visto maestros de la construcción que son muy buenos, tienen muy buena inteligencia para idear modelos de casas, la geometría lo tienen en la cabeza, la geometría. Pero usted póngale un ejercicio pequeño de primaria a esa persona. Llévelo al lado formal de la matemática y no va a tener idea de cómo resolver nada. Ahí hay un ejemplo palpable de que nosotros estamos encaminando mal la educación en matemática, ¿no? Nos lo estamos llevando a la matemática, a la formación ciudadana, al hecho mismo de cómo lo que tengo que formarme para ser un buen ciudadano, sino que lo estamos encaminando a ser un pequeño matemático. Y ahí tenemos un error porque, o sea, es como, no sé, pues la música también, uno no se va al colegio para ser un gran músico, se va para comprender, entender, tener una cultura musical, igual con la matemática, ¿no? Igual, y hay otra cosa que hay que entender también, ¿no? Aunque no me guste, tengo que aprender, tengo que ir. Ahí está el esfuerzo de dedicación, porque en la vida es así. La vida a veces no todo, siempre hacemos lo que nos gusta. Hay cosas que tenemos que hacer porque son necesarias hacerlas. Entonces, si a mí no me gustaba la educación física, por ejemplo, en el colegio, yo tenía que ir a hacer educación física, tenía que ir a correr. No importa que no me guste, pero es un esfuerzo que uno hace, una disciplina de trabajo que uno hace, que te enseña para la vida. Ya después que terminas el colegio, de repente ya no haces ningún ejercicio, pero te dedicarás a lo que te gusta, pero te queda la formación de que
cuando tenemos obligaciones, hay que cumplir. Nos guste o no nos guste, hay que cumplir. Entonces, eso falta en nuestra educación. Estimado Denis, estimado Carlos, José Andrés. Es bastante interesante cómo ese concepto de tener una formación, digamos, completa en las primeras etapas, es un concepto que de alguna manera hemos visto en muchos periodos de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, cuando habló sobre la educación física, me pongo a pensar en esta filosofía tanto griega como romana de mente sana en cuerpo sano, ¿no? O sea, no solamente formar filósofos, o sea, obviamente formar filósofos, políticos y demás, pero todos ellos que tengan una formación básica en distintos aspectos, ¿no? Entonces, y también se me viene a la mente el tema de la antropología, ¿no? Que cuando, bueno, en la antropología analiza muchas comunidades humanas, muchas de ellas incluso que se dice que no están entre comillas, civilizadas, ¿no? Pero es interesante ver un patrón común en estas culturas humanas, ¿no? Uno de estos patrones es justamente los rituales que hacen muchas comunidades, donde justamente esos rituales expresan el sacrificio que uno tiene que superar para llegar a un estado de madurez, ¿no? Hay muchos ejemplos de rituales en la adolescencia, rituales cuando van a formar una familia y demás, ¿no? Doctor. Mira, yo quería hacer una acotación, ¿no? A propósito de lo que mencionaba sobre esta famosa frase griega, ¿no? De que mente sana, cuerpo sano, esa frase que se ha dado, digamos, que ha dado una buena connotación al deporte en general. Pero yo te puedo decir que la vida es mucho más compleja. Un buen deportista no indica que sea una buena persona. Puede ser hasta un violador, ¿no? Un intelectual que conoce mucha matemática y no indica que sea una buena persona. Puede ser hasta un violador igual, un corrupto. O sea, la educación es muy compleja. O sea, en la época griega era quizá un poco más distinto porque en la época griega se preparaban para gobernar. Y claro, gobernar significa primero haber sido un guerrero exitoso, entonces necesitaba no solamente el conocimiento en su época, sino también un tipo atlético con todas las capacidades que hoy día pues no se piden a un político, pues, ¿no? Pero en ese sentido. Pero después eso no significa que ya porque hace deporte, ¿no? Y tiene amplia cultura, ya va a ser una persona con ética, con valores, con principios. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se logra? Es muy complejo porque para lograr eso es prácticamente desde el nacimiento, desde los mismos padres que tienen que dar el ejemplo, los principios, los valores. La sociedad en su conjunto educa. Porque usted nada gana que en su casa el padre, la madre le dé principios y valores, el niño tiene que salir, sus compañeros son deshonestos, la política ve corrupción, entonces se empieza a contaminar igual. Entonces es complejo, o sea, necesitamos una sociedad sana, con padres, con valores y principios, para tener una posibilidad de generar después de ese niño un ciudadano igual como los padres, con valores y principios, ¿no? Independiente que tenga mucho conocimiento, que haga educación física, que tenga el cuerpo sano, eso yo creo que tiene un valor, obviamente, ¿no? Pero no garantiza, es el tema, no garantiza, porque la educación es compleja, no garantiza. Y así tengamos los mejores maestros, es una parte, los maestros hacen su parte, los padres también hacen una gran parte, pero la sociedad en su conjunto, yo creo que si no cambiamos nosotros como sociedad, las generaciones se van a ir repitiendo igual. ¿Ya? Así que eso quería simplemente notar de que, ya hay otra cosa, lo que hablaste sobre la antropología, claro, por supuesto, ¿no? Nosotros ¿cómo creen que hemos llegado hasta donde hemos llegado como sociedad humana, ¿no? Hemos llegado
con harto estrés. Hemos llegado con harto esfuerzo, harto sacrificio. O sea, hemos expuesto nuestras vidas, siglos, hemos expuesto desde la época primitiva hasta las guerras que hemos tenido. O sea, para lograr hoy día ser una sociedad, por lo menos occidente, más pacífica, ¿no es cierto? Pero lo hemos hecho con reglas, hemos estructurado sociedades con leyes, ¿no? Con normas. Esa es la manera en cómo hemos estructurado nuestra sociedad. Si la persona no tiene disciplina para obedecer las reglas, aunque no me gusten, entonces pues estamos en un estado caótico y estamos en personas que no se han adaptado a la sociedad que la mayoría de seres humanos hemos realizado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vienen los desadaptados, pues vienen los delincuentes, viene la gente que hace vandalismo, ¿no? Anárquicos, tantas personas que llegan así pensando que el ser humano dentro de su libertad puede cambiar el mundo, ¿no? Y en realidad, pues, para cambiar el mundo se requieren revoluciones y se requieren muchas muertes muchas veces, ¿no? No es fácil, hoy día ya no estamos para eso, ¿no? Estamos para vivir en paz, en tranquilidad, con respeto, obedeciendo las normas, las leyes y la matemática que ayuda en eso, ayuda, pensamiento lógico, deductivo. ¿Cómo puedo yo elegir un gobernante, por ejemplo? Cuando uno usa la matemática, ¿no? Usa valores, principios, investiga a sus candidatos, ve quién me representa, quién no, hace un análisis. Pero cuando no hay educación matemática, votas por el que te da un kilo de arroz, vota al que me cae más simpático, no sé, pues, ¿no? Al corrupto lo vuelven a elegir, así pasa, y las sociedades se deterioran porque no tenemos una buena educación, ¿no? Sí, hay varios puntos. Por ejemplo, cuando hablábamos de los griegos, me acuerdo de la filosofía de Aristóteles, ¿no? Cuando habla de las virtudes, que bueno, para ser un hombre prudente tienes que desarrollar la templanza, después haciendo, practicando varias veces la templanza llegas a la fortaleza, el hombre fuerte, y ejerciendo la fortaleza es que tú logras diferenciar o eres un hombre justo, como se dice, ¿no? Y después cuando ya eres un hombre justo y lo ejerces durante muchos años, llegas a la prudencia, que es como que la virtud más elevada, ¿no? Pero aún así había dificultades porque cuando una de las cosas que se critica pues de la filosofía de Aristóteles es que no logra definir concretamente del todo qué es la prudencia, ¿no? Él lo menciona como que es algo que caracteriza a los hombres con experiencia, a los hombres sabios, pero claro, ahí no, no está definiendo, sino que está señalando que es algo que caracteriza a cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, ahí viene lo difícil, ¿no? ¿Cómo llegamos a generar en la sociedad, mediante la educación, hombres prudentes, ¿no? Bajo ese concepto filosófico, ¿no? Me refiero. Y claro, como bien dijo el doctor, podemos tener pues a personas que la templanza la tengan bien, que se ejerciten, que sean cultos, pero no esto no los hace necesariamente personas que siempre hacen el bien, ¿no? Entonces es muy, muy complejo, pero algo, al menos dentro de lo que sabemos, es que es necesaria la formación integral, ¿no? Y ahí donde viene también el tema esta también una de las frases muy comunes, ¿no? De que la educación comienza en casa, ¿no? Bueno, es cierto, el rol de los profesores, el rol de la educación en sí, pero si nos ponemos a pensar el rol que tiene el profesor hacia la orientación de lo que los chicos o los alumnos ven en casa, ¿dónde está digamos, límite, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el profesor también debería orientar, por ejemplo, a los padres? Mira, hoy día el profesorado ha perdido autoridad, justamente con este modernismo y con estas nuevas corrientes pedagógicas. Ha perdido total libertad y tenemos hoy día, digamos, que es el estudiante, junto con sus padres, los que, digamos, dictan las pautas prácticamente, ¿no? Entonces, es muy difícil hoy día que el profesor pueda formar, porque para formar a veces hay que ser recto en decisiones, en cosas, pero
Si viene la protesta de un padre de familia, el niño, usted le habla un poquito fuerte, se va a un psicólogo, que sí, viene su papá, después el director viene y habla con el profesor, o sea, se genera una serie de problemas hoy día, ¿no? Es complejo hoy día tratar de formar, eh, pero no imposible. Si yo creo que si hay un buen profesor con criterio, que sepa manejar la situación, ¿no? No es necesario hablar, o sea, hablarle mal a un alumno, no es necesario nada de eso, y formarlo bien, ¿no? Pero vuelvo a insistir, necesitamos buenos profesores para eso, ¿no? Buenos profesores, los mejores alumnos, ojalá sean profesores. Pero bueno, eso no está pasando, lamentablemente, ¿no? Pero mira, yendo un poquito a lo que hablaste sobre Aristóteles, ¿no? Que interesante, muchas de nuestras, de nuestras ideas que tenemos hasta hoy día le debemos a la cultura griega y en particular a Aristóteles. Pero también Aristóteles tenía un pensamiento bastante discriminador con respecto a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Toda esta templanza y fortaleza y todas esas características eran esencialmente para hombres y no para todos los hombres, porque él también clasificaba a los esclavos, no tenían opción ni de votar, los extranjeros también, y digamos, las mujeres, ni qué decir, pensaban que solamente para labores de casa nada más, y de los hombres solamente los más aptos, tampoco los, digamos, los artesanos, la gente, tenían que ser filósofos, tenían que ser de una cierta cultura. Entonces, por eso que en sus escuelas se formaban futuros generales, futuros gobernantes. El resto de personas, artesanos, qué sé yo, sus hijos iban, solamente se educaba con su papá, haciendo las labores de su papá. Así es, así era. Entonces, esa secuela llegaba hasta el siglo XX, pues, ¿no? Esa secuela de discriminación a las mujeres y por idea aristotélica, ¿no? Esa es una de las ideas erradas de Aristóteles. Y la otra fue el creer en el geocentrismo, ¿no? También, también una idea de él que digamos, perduró por muchos siglos, ¿no? Pero en todas las demás cosas, incluida la misma matemática, a él se le debe muchísimo. El primer sistema formal de las matemáticas, 300 años antes de Cristo, fue idea completamente de Aristóteles. La manera como debemos estructurar el conocimiento matemático. Fundamental, pero hecho para varones. Lamentablemente, entonces, pero son situaciones, digamos, yo pienso también hay que tener en cuenta el contexto también, ¿no? De la época, ¿no? El contexto de la época en donde la belleza en la época era para el mismo género, para el varón. No se veía belleza en las mujeres en esa época. Entonces había mucho homosexualismo en la cultura griega, bastante. Se enamoraban los maestros mayores con chicos jóvenes, ¿no? Entonces sí, son cosas que a veces en los libros de historia no se colocan, no sé, por no desmerecer, digamos, a Platón, a Aristóteles, todos los personajes de esa época, pero es bueno saberlo para entender de que somos seres humanos, pues, ¿no? Ellos también vivieron su época y también tuvieron errores, ¿no? Como cualquier ser humano. Muy cierto, eso de hacer una visión tomando en consideración el contexto, ¿no? Porque si nos ponemos a hacer una revisión histórica sin tomar en consideración el contexto donde viven, pues vamos a terminar señalando que todos los grandes personajes probablemente eran unos monstruos bajo la visión actual, ¿no? Porque, claro, como bien dijo el doctor, ¿no? Si pensamos hoy en una relación de ese tipo entre un profesor y un alumno, estaremos pensando en abuso, por ejemplo, ¿no? O en una falta grave de ética, directamente iría preso el profesor, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la Grecia antigua. Eso es por un lado. Por otro lado está algo que también señaló, doctor, que me parece muy interesante, sobre los desadaptados, ¿no? Personas que no quieren seguir las reglas y terminan, pues, como corresponde, en muchos casos, en la cárcel, ¿no? Porque esos es justamente los mecanismos
la sociedad ha generado para corregir, por decir de alguna manera, estos problemas. Ahora, hay una vertiente, no sé si llamarlo filosófica, sino más bien una corriente de pensamiento eh, que echa la culpa de estos desadaptados a la estructura social o a la estructura, a las instituciones, ¿no? Es como que pobres personas que son consecuencia de las malas instituciones o de la estructura social que tenemos, ¿no? Entonces, esa idea puede resultar perjudicial y peligrosa, porque si a estas personas que no siguen las reglas las tomamos como héroes, como mártires, como alguien que simplemente ha sido eh, una víctima de la circunstancia, de la estructura, de la política, de la sociedad, podríamos estar hasta justificando lo injustificable, que al fin y al cabo la decisión que toma uno tomar ciertas acciones es de uno mismo, ¿no? Por algo tenemos esta decisión o esta facultad de decidir, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor? Sí, de hecho que ha escuchado hablar mucho de esta victimización de estas personas, ¿no? Sí, mira, eso de lo que tú estás mencionando es parte del relativismo, del postmodernismo, que justifican varias acciones, ¿no? Y eso viene de Rousseau, justamente, que pensaba de que el ser humano nace como una hoja en blanco, ¿no? Y es la sociedad la que le corrompe. Por lo tanto, en una sociedad donde hay, digamos, corrupción, malas leyes, o no hay una justicia social, esa persona puede no tener, digamos, medios para subsistir, porque la sociedad no le brinda las posibilidades y por lo tanto comete delitos, comete cosas delictivas. Eso es la corriente postmoderna de Rousseau, ¿no? Y trasladar la educación, igual, pues, ¿no? El chico si rinde mal es porque tiene algún problema en su casa, sufre abandono, hay digamos, violencia intrafamiliar, y todo son cosas ciertas que puede suceder, por supuesto, ¿no? Pero digamos, la cosa es bien compleja porque, mira, ¿por qué es complejo? Porque hay un término que usan los psicólogos que se llama sociopatía, ¿no? Miren, y eso he visto muchos, ¿eh? Sobre todo en los políticos y en las personas. ¿Qué significa eso? De que una persona puede ser buen padre de familia, puede ser una persona que va al culto religioso, al Señor de los Milagros, en el caso del Perú, la Virgen de Guadalupe, en el caso de México, ¿no? Y ser bien creyente, estar ahí, pero tiene otro lado, ¿no? Que es un corrupto, hace daño a la gente, que, o sea, eso se llama sociopatía, una persona que tiene, no está adaptada de manera sincera a la sociedad, sino que tiene doble, digamos, discurso, ¿no? La América Latina está llena, sobre todo los políticos, ¿no? Y las personas son gente así. Entonces, ¿cómo digamos, evaluar ese tipo de personas en base a la educación que tuvieron, ¿no? En base a que sus maestros, qué grado influyeron para lograr una cosa así, ¿no? Es por eso complejo, muy complejo. Entonces, la forma en que algunas sociedades han arreglado esto, han intentado arreglarlo, es con reglas claras y precisas, ¿no? Entonces, con pensamiento científico, ¿no? Que indique cuál es lo bueno y lo malo. Entonces, esa es la otra vertiente que está contraria al postmodernismo. Claro. O sea, si una persona llega a saltarme a mi casa, es porque dice la gente, digamos, relativista, el postmoderno, dice, bueno, es que puede haber tenido algún problema familiar, ¿no? Alguna cosa que él, no sé, pues, de vida o muerte que necesitó apropiarse de esto, ¿no? En cambio, si las reglas son claras, usted comete un delito, un error, se va a la cárcel. O sea, directamente. Entonces son dos corrientes ideológicas que luchan pues en el mundo. Y en este momento es el relativismo el que funciona más en la mayoría de países, ¿no? Pero los países asiáticos no son tan así,
vaya usted por llevar un gramito de droga ahí para que vea cómo no se va preso cuántos años y hasta pena de muerte hay en algunos países, ¿no? Entonces, porque son estrictos y drásticos, y lamentablemente el ser humano, si no tiene reglas así, hace uso de su libertad y hace lo que quiere. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, ahí cada uno con la ideología que profesa, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Y claro, y la educación que tiene que estar estructurada por nosotros los seres humanos, ¿con cuál de esas dos corrientes tenemos que hacer nuestra educación? En este momento estamos por este lado postmoderno, por ahí estamos. No, no por las reglas rígidas y eso, porque eso, eh, así estamos hoy día. Así que eso es lo que yo podría comentar sobre esta parte, ¿no? Doctor, pues pongamos, por ejemplo, un caso, ¿no? Supongamos un caso de un colegio o una institución educativa donde no se siga esta educación de reglas claras, donde no se le enseñe a los chicos qué es ilegal, qué no es legal, qué no pueden hacer, qué sí pueden hacer, sino que más bien se fomente el hecho de, bueno, tú eres libre, si tú cometes un error, tú no eres culpable, tú no eres responsable de lo que haces, son las circunstancias de tu vida, etcétera. Y resulta pues que uno de estas personas educadas de esa manera lo toma muy a pecho y termina pues haciendo barbaridades, ¿no? Termina robando, termina haciendo de todo, ¿no? Eh, y enfrenta las consecuencias de sus actos y termina preso, digamos, ¿no? Eso sería de alguna manera el orden, por decirlo así, en una sociedad que tiene las reglas claras, la forma en que se darían las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que la sociedad más bien se va transformando con con ese pensamiento postmoderno y empieza tal vez a no mandar a la cárcel a los que roban o tal vez no castigando a los corruptos? O sea, todo se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? O sea, la formación es incorrecta, pero también la sociedad y las instituciones son incorrectas, ¿no? Entonces, eso puede generar un caos, ¿no? Como bien dijo el doctor, si no hay reglas claras, eso termina decantando pues en una situación caótica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto este pensamiento que se está digamos, expandiendo en la educación, también se está expandiendo en las instituciones, en el derecho, en la justicia que imparte el Estado? Eso, mira, ve, es así porque ¿quién, ¿quiénes son los que han inventado la política, los sistemas de gobierno, las leyes, todo lo que hemos hecho en la sociedad? Somos nosotros mismos los seres humanos. Entonces, si tenemos un país así como mencionas, que yo llamaría un país enfermo, crónico, ya, un país así, es lógicamente es porque sus pobladores, la gran mayoría de sus pobladores, tienen ese mismo comportamiento. Y yo lo digo porque estamos en un sistema democrático. Y el sistema democrático establece eso, es un sistema representativo y que nos identifica y que nosotros mismos vamos y votamos por alguien, ¿no? Y entonces se da el hecho de que los países tienen presidentes, tienen parlamentarios, tienen ministros, tienen gente que hace las políticas educativas, todo, pero son gente con la idiosincrasia y con la educación del país de donde provienen. O sea, por eso que un ministro de Perú, por ejemplo, es muy diferente a un ministro de Holanda, por decir, porque son culturalmente diferentes, educación diferente, mentalidad diferente, y los holandeses hicieron sus leyes y tienen su idiosincrasia y tienen sus problemas particulares de ellos, porque lo hacen los holandeses. En cambio, las sociedades que hay en otros países, cada país es lo que tiene, es lo de que, como es su gente. Entonces, por eso
Por eso que la educación recobra vital importancia, porque lo que tenemos que hacer primero es cambiar como sociedad. Si cambiamos como sociedad nosotros, los vecinos, nuestros amigos, nosotros, ten la seguridad de que los que nos representen, los que hagan las políticas educativas, lo que hagan el gobierno, van a ser como nosotros. ¿Ya? Van a ser como nosotros, porque es una democracia representativa. Aquí nadie se autoelige. Entonces, en la medida que nosotros no cambiemos como sociedad, va a seguir igual. Lamentablemente nosotros, mira, y en todos los países pasa, ¿no? Nosotros nos fijamos siempre y hacemos mucha crítica al gobierno, al sistema educativo, a todo, pero afuera. Nunca nos miramos a nosotros mismos. Nunca nos miramos, mira, esta persona es corrupta, ha hecho esto, ¿no? Y yo he hecho, mira, te cuento, yo he hecho hasta un experimento que cuando he ido a Perú, ¿no? Un experimento así, digamos, informal, ¿no? En el sentido de que a las personas que yo le escuchaba criticar, por ejemplo, un taxista, un amigo, criticar el gobierno, tal personaje, el corrupto, un parlamentario, no sé, ya, perfecto. Y después yo le pregunto y le digo, mira, si tú tuvieras la opción de que ponerte 30.000 millones de dólares al bolsillo, ¿no harías lo que hizo, por decir, Alejandro Toledo? ¿No? Estamos hablando de una cantidad de plata que aseguraría no solamente tu vida, sino de toda tu familia, ¿no? Entonces se queda callado, no dice, bueno, entonces eso significa que él se vendería hasta por menos, pues, ¿no? Lo haría igual. ¿Por qué? Porque es un peruano de pie y Toledo es un representante de él, ¿no? Ni modo que elijamos a un holandés, a un finlandés, a un noruego, no. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que somos nosotros. Lo he constatado con vecinos, hasta con familiares, lo he constatado, ¿no? Preguntas así, ¿no? No, me dices que, mira, por decir, en las universidades es muy común aprobar alumnos porque son recomendados de los profesores, los familiares, qué sé yo. Entonces, ¿no? Y le digo, ¿por qué tú haces esto? ¿Cómo criticas entonces a tal o cual político? Me dicen, pero no, es que aquí no lo hacemos por plata, o acá es una cosa chica, o recibo solamente pequeña coima pequeña, no es comparado con lo de Toledo. Yo le digo, o sea, si tú lo haces por 10 soles, por 15 soles, imagínate, por la otra cantidad de plata lo haces con mucho más razón, pues, ¿no? O sea, se venden un poquito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Una sociedad que está con una enfermedad crónica y va a seguir así. Afortunadamente, en el caso de Perú tiene una fortaleza, por eso que no es un país que está en la ruina, ni que va a estar en niveles de pobreza como se ve en otras partes, porque tiene un valor que es que hay gente, generalmente el peruano es muy trabajador. Entonces produce cosas, se gana la vida todos los días. Esa es la fortaleza que tiene. Y si a esa fortaleza nosotros le agregamos honestidad, le agregamos competencia, o sea, yo te daría firmado en este momento que seríamos como Japón. Con el nivel tecnológico, con el nivel de disciplina, seríamos así. Pero como no somos así, es lo que hay, ¿no? Un país que está así. Y mientras no cambie su sociedad, su gente, las personas de a pie, mientras no cambie eso, cuando tú veas a la mayoría de peruanos que cambió, que hay honestidad, que hay trabajo serio, en ese momento se van a elegir mejor y va a cambiar todo. La política, la educación va a cambiar. Pero mientras eso no pase, solamente vamos a criticar y las cosas van a seguir igual o peor, pues, ¿no? Me ha hecho acordar un comentario que le escuché a un político argentino hace algunos años. Decía, si el 10% de los argentinos fueran como los japoneses, ya seríamos potencia mundial, ¿no? Y me dio gracia porque no dijo todo, sino dijo, basta que el 10% nada más sea así, ¿no? Pero claro, obviamente
en el contexto de esa discusión, ¿no? De que tenemos esa, por decirlo así, como usted dice, ¿no? El latino es trabajador, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo donde eh, en muchos medios de comunicación de Estados Unidos se presentaba al mexicano o al latino en general como alguien holgazán, ¿no? Pero las estadísticas decían lo contrario. O sea, si uno se ponía a ver la cantidad de horas que trabaja un mexicano frente a la cantidad de horas que trabaja un estadounidense, por ejemplo, en una semana es radicalmente mucho más, ¿no? O sea, más bien es lo contrario, que entre comillas, el holgazán, porque realmente no se trata de ser holgazán o trabajador, sino que es distinta digamos, lo que necesita tal vez un americano para cubrir todas sus necesidades y aún más que lo que necesita trabajar un latino, ¿no? Pero en líneas generales, pues hay ese prejuicio, ese pensamiento, pero realmente la realidad es lo contrario. La capacidad de trabajo del latinoamericano es bastante, incluso la capacidad de fortaleza que debe tener para afrontar ciertas, y de ingenio también para afrontar ciertos problemas como la desocupación, por ejemplo, ¿no? No es un misterio para nadie que en América Latina se inventan todo tipo de trabajos y de emprendimientos para conseguir ingresos extra, ¿no? Eso es lo que se llama un poco el ingenio, tal vez, del latinoamericano. Pero claro, como bien señala el doctor, hace falta mucho más para poder cambiar eh, la sociedad, ¿no? Entonces, aparte que los cambios sociales van de abajo para arriba, ¿no? No es que va a llegar un gobernante y va a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Sino que más bien va... Incluso hay un fenómeno que me parece curioso, no sé qué pensará usted, doctor, que lo he visto en muchas elecciones, es que el votante tiende a preferir un candidato que se parezca a él, ¿no? No sé si lo hace inconsciente o conscientemente, pero, por ejemplo, si en una elección hay alguien que no sé, que se parecería, como poniendo el ejemplo que dio, ¿no? Supongamos, alguien se pareciera más a un holandés que a un peruano, ¿no? En términos de lo que piensa, de lo que propone, no sé, de la sociedad que ve por ejemplo, para el Perú, es probable que gane menos votos que alguien que parezca más un peruano, ¿no? E incluso yendo aún más, alguien que tenga padres, que tenga abuelos, que toda su ascendencia sea del Perú, ¿no? Y con los rasgos tanto culturales eh, como personales, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué cree que se debe esto de que al menos esto es lo que he visto, ¿no? De que se termina votando por alguien parecido a lo que uno ve en el día a día, ¿no? Y quisiera también preguntarle a Carlos si eso pasa en México también, o si ha visto algún tipo de comportamiento electoral de ese tipo. Bueno, primero, doctor, no sé si es cierto o ha detectado ese tipo de comportamiento a la hora de elegir a los mandatarios. Sí, mira, el tema que hablas se da en todas partes, producto de nuestra educación que nos han inculcado desde muy pequeños digamos, nuestro origen incaico, con un patriotismo bastante exacerbado y que nos ha convertido en una tribu bien patriótica y bien cercana, bien identificada con nuestras raíces y nuestra casa. Entonces, eso tenemos, por lo menos en Perú, de tal manera que es muy difícil, como tú bien señalas, que una persona con rasgos, salvo el caso Fujimori, miren, ¿eh? El caso Fujimori es una cosa, ¿no? Pero con rasgos así europeos y que venga al Perú a plantear, incluso plantear ideas que no sean propias del Perú, o sea, no va a tener aceptación, una cuestión antropológica, porque no es parte de nuestra tribu, simplemente por eso, no es parte de nuestra tribu. Entonces, al no ser parte de nuestra tribu, lo expulsamos, pues. Tenemos todavía hasta el día de hoy las mismas características esenciales que han tenido nuestros primitivos. Igual,
Nosotros nos defendemos, nosotros nos enojamos, nosotros hacemos grupo, tenemos aquí los peruanos, nuestra tribu. Entonces, que venga alguien desde afuera, obviamente que va a ser expulsado, y es así en todos los países, o sea, no solamente Perú, acá en Chile también lo mismo, o sea, para que un extranjero gane una votación, le cuesta 2 o 3 veces, tiene que ser una sociedad que valore más las ideas que el origen de las personas, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestros países como Perú, por ejemplo, no se valoran las ideas, pues, ¿no? Usted va y se valora el populismo, digamos, la mentira a veces de que le van a mejorar la vida, y peor aún, a veces vienen con dádivas, con cosas a las personas, y si usted no come con las personas en la calle, inmediatamente se va, nadie vota por usted. O sea, la gente cree que para gobernar necesitamos comer con las demás personas, vestirse como las demás personas, cree que gobernar es... pero la poca educación, la ignorancia de la gente, ¿no? El hecho de que es el pueblo patriótico, no sé, pues yo que veo que el candidato come junto conmigo ahí, ¿no? Ese es un engaño para la gente que no está bien educada, preparada, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Nuestra educación, estimado Denis, nuestra educación nos obliga a hacer todas estas cosas y además antropológicamente tenemos esta situación, ¿no? Somos todavía una tribu, una tribu. Nosotros, mira, y esto ya se ha comprobado igual en la neurociencia, desde la época hace 10.000 años hasta el día de hoy, cognitivamente no hemos avanzado. O sea, hemos generado nueva cultura, nuevas cosas, pero usted trae a alguien de hace 10 siglos a hoy día y no tendría ni un problema de aprender, adaptarse todo acá y actuar como actuamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros hoy día tenemos muchas reglas ya estructuradas. ¿Ya? Entonces ya nos hemos sujetado a las reglas. Pero piensa un instante solamente, un instante que no existan reglas. Y anda a ver en un supermercado qué haría la gente si no hay reglas, si no hay guardias, si no hay nada. ¿Usted cree que iría, él voluntariamente compraría, pagaría? No. Si no hay reglas, si no hay gente que te mire, si no hay gente que te fiscalice, porque así éramos hace miles de años atrás. Nosotros, es la sobrevivencia, estimados, es la sobrevivencia. Por sobrevivir. ¿Por qué queremos reconocimientos? ¿Por qué queremos que nos feliciten? ¿Por qué queremos eso? ¿Por qué? Porque eso nos garantiza sobrevivencia hacia lo demás, ¿no? Por eso, hasta hoy día necesitamos eso. Necesitamos el reconocimiento, el abrazo, que me pongan un cargo político porque ahí tengo el poder hacia los demás de la tribu. ¿Te das cuenta? Seguimos siendo los mismos. Y si viene el enemigo, quiero tirarlo al suelo, porque él me va a quitar el poder que yo quiero tener. Seguimos siendo los mismos. ¿Te das cuenta? O sea que ese tipo de cosas que dicen, claro, es cierto, y va a ser siempre así. O sea, quieres ganar una elección, tienes que engañar, tienes que mentir, llevarle cosas a la gente, y ojalá vestiste así de indígena y todo, y ya la voto de la gente. O sea, por eso estamos como estamos. No usamos el cerebro, no usamos la matemática, no usamos la ciencia, no, y eso, la educación. La educación es la clave para desarrollar cualquier sociedad, cualquier país. No tenemos eso, ya estamos sonados. Me acuerdo mi abuelo que me comentaba que antes del gobierno de Velasco, bueno, el gobierno de Velasco, para los que no ven en América Latina, fue un gobierno que buscó pregonar el nacionalismo, prácticamente estatizó muchas empresas e incluso culturalmente hablando también, eh, por lo que me contaban mis abuelos, durante la época de este gobierno, en la televisión se veía bastante música peruana, siempre se trataba de que todo sea relativo a la cultura peruana, e incluso mi abuelo me contaba que se buscaba que en los colegios se enseñaran peruanos, ¿no? O sea, porque en la época, me cuenta mi abuelo, que antes había muchos profesores que eran, por ejemplo, de Alemania, de Italia,
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, después de este gobierno nacionalista, se más bien buscó contratar a profesores de Perú, por ejemplo. Supongo que un proceso similar ha pasado en muchos países de América Latina, ¿no? Pero antes de hacerle la consulta a Carlos, quería también consultar sobre lo que comentaba hace un momento, ¿no? También pasa en México que se termina votando por el que muestre ser más parecido al mexicano promedio. Sí, sí pasa así. Todo lo que comenta el doctor es cierto. Pero también les voy a contar una anécdota muy interesante, muy curiosa. Hace creo 3 sexenios, sí, porque no es el de Andrés Manuel. El de Andrés Manuel es el claro ejemplo, ¿no? De esta parte que como más cercana a la mexicano promedio, eso fue, ¿no? Pero antes de él, es que él compitió varias veces, pero hubo otro candidato que ahí pasó un fenómeno muy curioso, que ahí sí, pues es como de, el mexicano no está bien preparado, no está bien informado, ¿no? Mucha gente votó por el candidato, creo que fue el 2012, porque era guapo. O sea, mucha gente cuando estaba, es que está guapo, o sea, mucha gente mujer, ¿no? Es que está guapo, ya dices, pero, o sea, pero no escuchaste propuestas, no viste a dónde quería llevarnos, porque la verdad es que sí fue un mal sexenio, porque digamos, aquí en México el PRI, digamos, es el que gobernó 70 años, hay un cambio de poder, pero en 2012 regresa él, ¿no? Regresa ese gobierno, ¿no? Pero justamente mucha gente dice, pero es que votó porque estaba guapo, y dices, "Ah, caray". Entonces eso también fue como una de esas anécdotas muy, muy curiosas, muy extrañas, ¿no? Por no estar debidamente informados, ¿no? Pero cabe señalar que Eh, sí. este gobernador sí era como, no era muy listo, o sea, la verdad es que sí, no era muy listo. Y después de todo dices, bueno, entonces pues sí es como un representante, ¿no? Pues al final del día estamos muchos perdidos, ¿no? Y es un buen reflejo, ¿no? Triste, pero era así, ¿no? Sí, sí, sí. Esto me hace pensar en lo que dijo el doctor, ¿no? Neurológicamente somos muy similares al hombre de Cromañón, ¿no? Pero tenemos las instituciones, tenemos las reglas, todo lo que hemos venido generando, ¿no? Pero claro, ahí se da lo que en psicología le llaman el efecto halo, ¿no? Que es que a una persona que es de buen parecer físico, si inconscientemente consideramos como si fuera más inteligente, como si fuera más creativo, o sea, le damos cualidades que no corresponden a simplemente una belleza física, ¿no? Que debe también tener su explicación en la evolución, ¿no? Supongo que a lo largo de la evolución ciertos caracteres y rasgos fueron fueron predominantes y terminamos asignando a esos rasgos otra cualidad que no corresponde, ¿no? Y también me viene a la mente lo que dijo el doctor con la excepción que fue Fujimori, ¿no? Porque Fujimori claramente pues no, no tiene la característica peruana, ¿no? Él es descendiente de japoneses, ¿no? Pero claro, seguramente algún efecto, sobre todo en contraposición a su opositor político en ese momento, el muy famoso escritor Mario Vargas Llosa era su opositor político, y terminó ganando Fujimori, ¿no? Entonces también nos hace pensar, ¿no? De cuál es digamos, el famoso voto en contra de, ¿no? Yo no voto por esta persona, pero voto en contra de la otra persona, ¿no? Ese también creo que es un efecto que se da en las elecciones, ¿no? O sea, cualquiera sea el voto, cualquiera sea el otro candidato, yo voy a votar en contra de este candidato, ¿no? También me parece que eso ha definido muchas elecciones. Y también tiene que ver justamente me parece, cualidades psicológicas que tenemos desde mucho tiempo atrás, ¿no? En líneas generales, un poco también para redondear, porque vamos a seguir hablando sobre estos temas en el siguiente episodio, en líneas generales vemos cómo hay una conexión, ¿no? De cómo la educación se conecta con la cultura, con la política, ¿no? Y cómo una educación mal enfocada termina teniendo un efecto de círculo vicioso, ¿no? Que termina perjudicando a las instituciones, perjudicando incluso a lo que nosotros llamamos como
civilización, como cultura, ¿no? Porque, como hemos señalado desde un principio, la civilización se ha formado poniendo reglas claras, y más bien los que iban en contra de estas reglas eran, pues, debidamente castigados, ¿no? Eso no quita, pues, que las reglas han ido mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos habían reglas racistas que ahora ya no hay, por ejemplo, ¿no? O en todo país ha habido reglas que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser posible que esto haya sido una ley, ¿no? Algo que va en contra del sentido común actual. Pero claro, ha habido una evolución que ha partido de la educación, creo yo, ¿no? De toda la evolución que hemos tenido de las reglas, y de las instituciones actuales a partir de la formación de cada individuo, ¿no? Eso también nos hace pensar, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades islámicas, donde la religión va muy de la mano con la política, ¿no? Que los líderes religiosos son a la vez líderes políticos. También y que la educación o la forma en que se educan a los ciudadanos justamente genera también ese respaldo de cierta religión, de apoyar ciertos líderes y demás, ¿no? Entonces vemos que es algo común tal vez en todo tipo de sociedades. Pero bueno, vamos a profundizar más en esta discusión en el próximo episodio, ¿no? Bueno, vamos a dar las palabras finales. Doctor, ¿qué tal la pasó? Excelente, bien, creo que ha sido interesante, polémico también, varios temas que hemos tocado. Justamente la dimensión humana muchas veces no se toma en cuenta, y yo creo que es necesario un poco mirar el lado antropológico. Y ahí vamos a encontrar muchas respuestas que a veces uno dice, ¿por qué pasa esto? Y miremos a nuestros antepasados y van a ver de que han tenido las mismas reacciones y que lo hemos ido cultivando por sobrevivencia. Si no, no estuviéramos acá como seres humanos. O sea que todo esto también es producto digamos, de que nosotros hemos logrado dominar el mundo, por lo menos vivimos más en confort, hemos alargado nuestro periodo de vida, hemos tenido avances científicos, todas esas cosas lo hemos ido desarrollando, y para mejor, es el mejor de los mundos. Eso, yo sé que hay mucha gente que critica esto lo que hablo, pero es el mejor de los mundos hasta el momento, ¿no? La vida en el pasado ha sido mucho más dura, mucho más catastrófica, ¿no? Tremendas catástrofes antiguas, y no había contaminación, no había nada de eso, no había grandes empresarios, no había nada de eso. Sin embargo, nosotros, hay fenómenos de la naturaleza que no se pueden controlar, pero hoy día tenemos, digamos, nos alertan si hay algún fenómeno natural, ya nos protegemos, hay menos muertes, una pandemia que hemos tenido que relativamente hemos salido en poco tiempo adelante. Entonces, hay que ser muy optimistas. Yo, en ese aspecto, uno puede ver en el mundo una serie de injusticias todavía, pero vamos caminando, vamos caminando. Aquí, por lo menos, yo creo, en la época que nos ha tocado vivir, no podemos estar más que agradecidos, porque hoy día pues tenemos una comodidad que ni los reyes lo tenían antes, ni los reyes. Entonces hoy día pues, y el que no tiene todavía las comodidades y está todavía luchando por ahí, digamos, que yo creo que cada vez se abren las posibilidades que las personas que son, hacen el esfuerzo, son honestos, tienen disciplina y todo les va a ir bien. En algún momento van a salir de esa situación y van a lograr mejorar sus vidas. El problema es a las personas que son incompetentes, que son malas y que quieren, esas personas quizás les vaya siempre mal y siempre estén reclamando, protestando, haciéndose daño ellos mismos, lamentablemente no son felices. Ninguna persona que yo veo que reclama, protesta es feliz, no, yo creo que está muy amargado con la sociedad, con todo lo que ve, qué sé yo, y yo le diría, mírate a ti mismo primero, y ahí van a encontrar la respuesta del resto de las personas como son.
¿no? Y después cómo está el país, porque lo constituyen nosotros, las personas que vivimos ahí. Bueno, pues muchas gracias, así que estaremos viendo para la próxima, seguir conversando. Muchas gracias, gracias Carlos, gracias José, Andrés. Muchas gracias a usted, doctor. Siempre un gusto que comparta sus conocimientos y su opinión y su forma de ver también sobre estos temas que nos atañen a todos, ¿no? Creo yo que, así como usted dijo, es el mejor de los mundos y es muy cierto. Sin ir muy lejos, estas opiniones que estamos vertiendo, hay mucha gente que piensa también así. De hecho, hemos visto el video de una parlamentaria. Hace poco vimos el video de eh, dicho sea de paso, un exitoso autor de libros, ¿no? El hecho de que sea exitoso es un reflejo de que realmente la sociedad está despertando un poco, diciendo, tiene razón, ¿no? Lo que este escritor dice, tiene razón, ¿no? O sea, es justamente esa comunicación, eh, esa repercusión que tienen este tipo de contenido, lo que nos demuestra que, al menos personalmente yo, creo que hay esperanza en el sentido de darle un giro de 180 grados a esta educación postmoderna, ¿no? Carlos, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, sí, hoy vemos como varias cosas se tocaron, ¿no? Creo que un poco tanto profundas también. Yo me voy a quedar con esta parte que participé en esto de que las matemáticas nos ayudan a ser críticos y también tomo en cuenta esto, ¿no? De las matemáticas son un tipo de pensamiento, ¿no? Es un tipo de pensamiento que también me llama la atención esto, ¿no? Tiene sus reglas, tiene que ser así, pero también ahí durante la charla también escuchamos que en otras áreas también tienen reglas, ¿no? O sea, eso es valiosísimo, ¿no? Entonces, lo voy a poner como en un juego de fútbol, ¿no? Tenemos nuestras reglas, hay que seguirlas, ¿no? Porque si no, o sea, no, cada quien hace lo que quiere y nos vamos a problemas. De por sí teniendo las reglas podemos llegar a problemas, ¿no? Y cuando es un partido, pues digo, alguien va a ganar, entonces pues no es como que el que pierda va a ser feliz de todo el tiempo, ¿no? Pero más que nada me refiero a hay que seguir reglas, no siempre vamos a estar contentos. Me quedo también esto con el esfuerzo, creo que pocas veces lo escucho, ¿no? De decir, realmente te tienes que esforzar, o sea, vas a tener que poner de tu parte, ¿no? Para lograr tus objetivos, ¿no? Porque sí, muchas veces uno está absorbido también con eso de, es que eres bueno, entonces a ti te va a ir bien, ¿no? Ya te fuiste, ¿no? Ya, quisiéramos, ¿no? No, o sea, es cierto que muchas veces todo es por el esfuerzo, no más que solo el talento, ¿no? Pues muchas gracias. Excelente reflexión para justamente terminar esta gran charla que hemos tenido sobre justamente las capacidades y la forma de la educación moderna y cómo se ha visto influenciada por una forma de pensar concreta acerca de lo que es bueno o lo que es adecuado para formar a las siguientes generaciones. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, por acá. ¿Qué tal? Estuvo ¿Cómo la muy pasaste? interesante. Sí, muy bien. Todos los aspectos que se han tocado han sido muy puntuales, ¿no? Entonces, queda mucho por reflexionar todavía. Así es. Justamente vamos a seguir, si Dios quiere, si Dios nos lo permite, seguir reuniéndonos para poder tratar sobre estos temas, ¿no? Bueno, siempre agradecerles a las personas que nos ven, ¿no? Recuerden que estamos abiertos a cualquier opinión, a cualquier comentario. Realmente también, si es que desean participar, pueden escribirnos. Como ven, somos una comunidad abierta y si están viendo por primera vez uno de nuestros videos, sepan que tenemos muchos más videos. Ahí pueden entrar al canal y ver la lista de reproducción. Tenemos muchos más episodios y
pueden de alguna manera dejarnos me gusta o suscribirse. Eso nos ayuda mucho a divulgar este tipo de contenido. Bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.